Imagina un hombre común sin fortuna, sin fama, sin padrinos, que un día cruza la frontera con nada más que una ilusión diminuta, hablar por la radio, dar la hora, sonar en los hogares como un amigo más. Ese hombre era Juan Carlos Razo, pero pocos lo conocían así. Todos lo llamarían después Don Cheto, la voz del pueblo, el ídolo de la mañana, el símbolo de una comunidad que durante años buscó reflejarse en alguien y lo encontró en él, con su sombrero de paja, su acento fuerte de Michoacán y su voz potente Don Cheto, no solo rompió los esquemas de la radio tradicional, sino que se convirtió en un fenómeno cultural amado por millones. Pero lo que nadie veía detrás de las carcajadas, los chistes y la música, era la historia real, la de un joven nacido en la pobreza en La Sauceda, una pequeña comunidad rural del municipio de Zamora en Michoacán, donde la vida era tierra fresas, sol y sudor, donde los días se contaban en cosechas y los sueños se sembraban con esperanza. Juan Carlos era hijo de campesinos humildes, su madre, Teresa Magaña, su padre Carlos Razo, trabajadores incansables que educaron a sus hijos en la disciplina del campo y la dignidad del trabajo duro. Juan Carlos creció entre surcos, escuchando radionovelas mientras recogía fresas y soñaba con ser parte de ese mundo invisible que hablaba desde un aparato de plástico. El sueño de dar la hora por la radio parecía insignificante, pero para él era una cumbre, una cima inalcanzable, hasta que decidió ir tras ella dejando todo atrás, cruzando la frontera como muchos lo han hecho, pero con un propósito claro. No para hacerse rico, sino para hablarle a su gente al otro lado del micrófono. Su llegada a Los Ángeles no fue gloriosa, fue silenciosa, solitaria y llena de incertidumbre. Trabajó de lo que pudo, desde limpiar baños hasta cargar cajas, pero cada día se acercaba un poco más a una estación de radio. Un día consiguió entrar como ayudante de producción, luego como operador técnico, y finalmente tuvo su momento, el micrófono abierto frente a él, y una frase que cambió todo. «Buenos días, mi gente, aquí está Don Cheto, el hombre del vozarrón». Desde ese día nació una leyenda, el personaje era una creación, pero la voz era real, la intención era genuina. Don Cheto no era un actor, era un espejo que reflejaba a miles de inmigrantes que luchaban, reían, sufrían y bailaban. A pesar de todo, su programa empezó con apenas unas llamadas, unos cuantos oyentes, pero creció de forma imparable, porque era auténtico, porque era de ellos el programa. Don Cheto al aire se volvió el más escuchado en español en Estados Unidos, combinando humor, música, consejos y un sentido de pertenencia que ningún otro show ofrecía a su equipo. También fue creciendo primero Marlene Quito y El Boro, luego Giselle Bravo, Elvin David, El Chino y Seth García, cada uno aportando una chispa diferente, pero todos girando alrededor del carisma brutal de Don Cheto, quien con cada transmisión lograba algo poderoso, hacer que la gente se sintiera en casa, en un país que muchas veces les daba la espalda, pero su éxito no se quedó en la radio. Don Cheto llegó a la televisión, creó discos que mezclaban humor con crítica social, como Piropeando o El hombre del vozarrón, y hasta se volvió viral con una parodia del Gangnam Style que acumuló millones de vistas, llevando su personaje al mainstream como nunca antes. Sin embargo, detrás del maquillaje, del bigote blanco, del sombrero, seguía Juan Carlos, un hombre que cargaba el peso de representar a toda una comunidad, y con el tiempo, ese peso se volvió una carga emocional difícil de sostener. Rumores empezaron a circular, tensiones internas en la producción, exigencias comerciales crecientes y una presión constante por mantener la frescura del personaje. Todo esto mientras Juan Carlos lidiaba con su propia identidad, atrapado entre su yo real y el personaje que había creado para el mundo. El brillo de los reflectores ocultaba momentos de angustia personal, crisis silenciosas que nadie imaginaba. Él, que había dado tanto para hacer reír, comenzaba a olvidar cómo hacerlo él mismo. Se debatía entre seguir siendo Don Cheto o volver a ser Juan Carlos, pero el personaje ya era más grande que él mismo, y dejarlo atrás significaba decepcionar a millones. Entonces decidió seguir adelante, no por él, sino por su público,
por cada trabajador que lo escuchaba, mientras manejaba un camión por cada madre, que se reía con sus chistes, mientras preparaba el desayuno por cada joven que aprendía español, escuchando su show. Esa era su verdadera recompensa, no la fama ni el dinero, sino el cariño inmenso de una audiencia que lo abrazaba como uno de los suyos. Esta es la historia de Don Cheto. Un sueño pequeño, convertido en un fenómeno continental. Un hombre común que se volvió leyenda. Una voz que seguirá sonando, mientras haya alguien que necesite una palabra de aliento, una canción conocida, o simplemente la hora del... Carlos era el único hombre entre sus hermanas, un joven criado en una casa de adobe con techo de lámina, que crujía como un animal herido cuando llovía su padre, también llamado Carlosún, hombre terco y soñador, que fabricaba mermeladas caseras para vender en los tianguis locales y en sus ratos libres componía canciones que nadie escuchaba. Su madre Teresa, una mujer de manos firmes y voz dulce, mantenía todo de pie cuidando a los hijos, cocinando con lo que había y escondiendo las lágrimas en la cocina. La infancia de Juan Carlos fue un huracán de emociones. Era un niño inquieto, siempre corriendo por los campos organizando partidos de fútbol con sus amigos, poniéndoles apodos que se quedaban como tatuajes en la memoria. Un pequeño líder de espíritu grande, pero con un secreto doloroso. No era buen estudiante. Sus calificaciones eran malas y su mente volaba en clases, soñando con otras cosas, con otros mundos. Mientras los maestros hablaban de fracciones y gramática, su padre lo miraba con decepción y, en más de una ocasión, le gritó que no servía para nada, que nunca haría algo de valor, que era un soñador inútil. Esas palabras quemaban como ácido, pero Juan Carlos las guardaba como leña, para un fuego interno que aún no sabía cómo encender las cosas. Se complicaron aún más. Cuando el negocio de mermeladas quebró por una mala inversión, la familia se hundía en deudas y la desesperación los empujó a una decisión dolorosa. Carlos el padre partió hacia los Estados Unidos, buscando trabajo temporal mientras Juan Carlos y sus hermanas quedaban bajo el cuidado de la abuela Adelaida, una mujer de rostro arrugado y corazón inmenso que lloraba al contar historias del pasado. Historias que alimentaban el alma del niño solitario. Fue en esa etapa que Juan Carlos descubrió los libros. Al principio solo quería imitar a su padre, que leía la revista Proceso y dejaba los ejemplares por la casa. El niño las tomaba en secreto y las hojeaba sin entender casi nada, pero algo se encendió en él, una chispa, una curiosidad, que lo llevó a leer periódicos viejos, cuentos de la escuela y libros que encontraba olvidados en las esquinas de la biblioteca. Su mundo empezó a expandirse, y con él, su habilidad con las palabras, soñaba con un universo más allá de los campos de fresas, un mundo donde él pudiera decir algo y que la gente lo escuchara. Pero en 1992, cuando apenas tenía 12 años, una tragedia destrozó lo poco que quedaba a su padre. Carlos sufrió una parálisis repentina. Su cuerpo empezó a fallar hasta que ya no pudo trabajar. Los médicos hablaron de tratamientos caros, terapias difíciles y medicamentos que costaban más de lo que ganaban en un año. La familia se desmoronaba, las deudas se multiplicaban y el orgullo de un hombre fuerte quedaba aplastado en una silla, mientras su esposa intentaba mantener todo con lágrimas secas y el alma en pedazos. Ante ese infierno, la única salida era migrar. Carlos Teresa y la hermana menor de Juan Carlos cruzaron la frontera, dejando al niño y a su otra hermana con la abuela en una casa sencilla, donde la soledad se sentía más grande que el cielo. Juan Carlos ayudaba en lo que podía, recolectaba fresas por unos centavos, limpiaba patios, escuchaba las historias de la abuela y miraba el horizonte, soñando con reunirse con su familia. Las cartas y llamadas desde el norte llegaban con noticias agridulces. El padre mejoraba lento, pero las deudas no paraban. Los días eran eternos, las noches más duras, a los 16 años. En 1996, Juan Carlos no pudo más y tomó una decisión brutal. Cruzaría la frontera.
También quería dejar de ser una carga y convertirse en ayuda, pero no tenía papeles ni dinero. Así que contactó a un coyote, un pollero, un traficante de sueños rotos, que por una suma prometía llevarlo al otro lado. El viaje fue una pesadilla. Caminaron días por el desierto bajo el sol, inmisericorde sin agua suficiente, escondiéndose de la migra como animales sin nombre, escuchando historias de otros que no llegaron, que se quedaron en la arena enterrados por el silencio. Juan Carlos cruzó con él. Corazón en la garganta y el alma hecha trizas, llegó a Estados Unidos con los pies heridos y los ojos llenos de futuro. Lo esperaba una nueva vida de trabajos mal pagados y jornadas eternas, pero también de oportunidades escondidas en las grietas de la rutina, y ahí comenzó a construir el personaje que cambiaría su destino. Don Cheto no nació en un estudio. Nació en el sufrimiento de un niño llamado Juan Carlos Razo, que un día decidió que su voz sería escuchada. Cueste lo que cueste, y esa voz hoy sigue viva, fuerte como un trueno, humilde como sus raíces, porque hay historias que no se inventan. El joven Juan Carlos, apenas con 16 años, cruzando la frontera como quien se lanza al vacío, con los ojos cerrados, sin papeles, sin seguridad, sin promesas. Solo con un billete arrugado de $77 y un deseo ardiente que lo mantenía despierto por las noches, la radio, la voz, el micrófono, el sonido que viaja por el aire y conecta corazones. Su primera vez en el intento, casi muere asfixiado dentro de la cajuela de un coche oxidado en el desierto de Sonora. La respiración se hacía cada vez más escasa. El miedo se convertía en un monstruo invisible que lo abrazaba fuerte. Pero el destino aún no había terminado con él, y en un segundo intento logró cruzar, llegó al Monte California, con el alma hecha trizas pero los ojos aún brillando, al ver a su padre postrado en la silla de ruedas, y a su madre con los dedos agrietados por el trabajo de limpieza, entendió que el sueño americano no era un billete dorado, era una guerra silenciosa. Una batalla diaria por sobrevivir. Dormían todos, apretados en un cuarto compartido con otros tíos, cocinando frijoles en una estufa rota y turnándose el único baño como si fuera un lujo. Y en medio de todo eso, Juan Carlos se metió a trabajar en una fábrica de ropa, doblando pijamas durante horas en un galpón ardiente, donde el sudor caía en las telas como una maldición. Cada pieza que apilaba era un pedazo de su tiempo que se le escapaba de las manos, hasta que un día el supervisor le preguntó su edad, y al enterarse de que era menor de edad, lo echó sin darle las gracias, sin un adiós, sin mirar atrás. Humillado regresó a casa, pero la vida no le daría tregua. Sus padres lo obligaron a estudiar. Lo inscribieron en el Monte School, donde el inglés era como una cadena de sonidos sin sentido, y los compañeros lo veían como un bicho raro. Aún así se aferró al aprendizaje como quien se cuelga de una cuerda en medio del abismo. Estudió, trabajó, se cayó, se levantó, vendió cueritos en vinagre en la calle, cargando una mochila llena de esperanza y vinagre. Picante, recorriendo calles bajo el sol con la voz gastada y las piernas entumecidas, pero con una sonrisa terca que no desaparecía porque en el fondo sabía que todo esto lo estaba preparando para algo más grande, algo que ni él mismo se atrevía a imaginar. Mientras tanto, la radio se convirtió en su refugio. En las noches encendía el aparato viejo y escuchaba las voces que llenaban la casa de magia y compañía, voces que le hablaban como si fueran amigos de toda la vida. Y ahí comenzó el milagro. Juan Carlos empezó a imaginarse hablando, también contando sus propias historias, inventando personajes, repitiendo frases frente al espejo, practicando con la voz grave del rancho, que un día sería la marca de un ídolo. Buscó trabajo en una emisora local. Al principio limpiaba baños y recogía cables, hasta que un día alguien faltó. Alguien no llegó al turno, y la oportunidad se abrió como una puerta misteriosa. Lo pusieron a hablar a prueba una sola vez, solo para llenar un hueco en el programa, y cuando abrió la boca, cuando soltó las primeras palabras, con ese acento grueso de Michoacán, con esa picardía y esa honestidad desbordada, los teléfonos empezaron a sonar. La gente quería más.
Querían escucharlo reír, querían que les diera los buenos días como si fuera un tío que llega temprano al rancho a contar chismes y a dar consejos. Don Cheto había nacido no en un laboratorio de marketing, no en una oficina de productores, sino en el alma de un muchacho pobre que sobrevivió al desierto, al rechazo, al cansancio y a la vergüenza. Don Cheto se volvió la voz del pueblo porque detrás de ese personaje estaba la sangre, el sudor y las lágrimas de miles de inmigrantes como él, que dejaron todo atrás por una oportunidad. Don Cheto no era solo un locutor, era un milagro hecho persona, un fenómeno nacido del dolor y convertido en esperanza. En medio del ruido de una casa donde los gritos se mezclaban con el sonido de ollas hirviendo y televisores encendidos a todo volumen, Juan Carlos Razo mantenía un secreto feroz, una llama interna que nadie podía apagar, mientras todos lo miraban como un simple ayudante sin salario. Él se veía a sí mismo como un futuro gigante del micrófono. Cada sábado era una batalla contra el sueño, contra la fatiga, contra las voces externas que le decían que eso no servía para nada, mientras otros descansaban o se distraían. Él tomaba el autobús en la oscuridad total, rumbo a la estación como si fuera un ritual sagrado, cruzando calles vacías con una libreta vieja, llena de apuntes y frases, que imitaba de sus ídolos de la radio. Cada sílaba era un aprendizaje, cada error, una lección, y aunque a veces volvía a casa tan agotado que ni podía cenar, había algo más fuerte que el cansancio, la certeza brutal de que estaba más cerca de su destino. Pero el mundo real no perdonaba a sus compañeros de casa, lo acusaban de vivir en las nubes, sus familiares lo presionaban con facturas vencidas, y su madre lo miraba en silencio como si esperara que un día desistiera y aceptara una vida común. Sin embargo, él no podía traicionarse. Había conocido el sabor del estudio, el olor de la cabina, el eco de su propia voz saliendo por los auriculares, y eso lo marcó para siempre. Fue en uno de esos sábados que todo cambió por accidente. Cheque González llegó tarde, y Juan Carlos ya estaba en el estudio solo. Entonces pasó lo impensado. La señal entró al aire sin aviso, y alguien tenía que decir algo. Alguien tenía que llenar el vacío. Y el joven, sin pensarlo dos veces, tomó el micrófono con las manos temblorosas. Y la voz partida por la emoción, dijo una frase que había practicado 1000 veces. «Buenos días. Mi gente, son las 7:20 y esto apenas comienza del otro lado. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era, pero algo en su tono, algo en la manera en que lo dijo, captó la atención del oyente común, como si esa voz supiera lo que era levantarse de madrugada, como si entendiera el dolor de un inmigrante común. Esa improvisación espontánea fue solo el principio. Al día siguiente, varias personas llamaron preguntando por ese nuevo que dio la hora como si fuera un viejo amigo. La estación se dio cuenta de que ahí había algo diferente, un sabor auténtico, un acento real, una presencia que no se podía fabricar en ningún estudio. Con permiso de Cheque, empezaron a darle segmentos pequeños, saludos efemérides, comentarios curiosos, pero él los convertía en oro. Cada frase venía cargada de verdad, de barrio, de nostalgia de pueblo. Y entonces surgió la idea loca de crear un personaje, uno que representara a todos los que nunca tuvieron una voz, un campesino con bigote blanco, sombrero de palma y alma de acero. Así nació Don Cheto, con la risa escandalosa, la opinión sin filtros y el corazón del rancho metido en una cabina moderna. Don Cheto no era un producto, era una necesidad, una voz que hablaba por miles, y que por primera vez hacía que el pueblo se sintiera importante. Las llamadas llovían, las risas eran verdaderas, y Juan Carlos se convertía en algo más que un locutor. Se convertía en un símbolo, pero detrás de esa carcajada profunda había un joven que seguía durmiendo en una colchoneta rodeado de extraños, comiendo lo que podía y fingiendo que no le dolía el alma por dentro. Su éxito nacía del sacrificio. Su voz vibraba por todo el dolor que había callado, y cada mañana al decir la hora sentía que había vencido al destino. Esta es la historia de cómo un muchacho invisible se convirtió en la voz más poderosa de la comunidad latina.
Una historia que nos recuerda que los sueños más humildes pueden cambiar el mundo si se dicen con la verdad. Cuando parecía que todo estaba en contra, cuando el dinero escaseaba, cuando la familia lo veía como un soñador sin rumbo, cuando dormir en el suelo de una oficina sin calefacción era su rutina diaria y el estómago crujía como protesta silenciosa. Juan Carlos Razo tomó la decisión que lo cambiaría todo. Aceptar ser ayudante de Cheque González, sin salario, sin garantías, sin promesas. Solo la oportunidad de aprender un oficio que la mayoría despreciaba, porque hablar por un micrófono en la madrugada de un domingo parecía un castigo para cualquiera menos para él, porque él no quería ser famoso ni millonario. Él solo quería hacer radio, y eso lo convirtió en un loco, en un obsesionado, en un joven que dormía escondido entre cajas de cables y despertaba antes que nadie, fingiendo haber llegado con puntualidad cuando en realidad vivía en la estación, comía cuando podía, se bañaba con agua fría y ocultaba a todos su verdadera realidad porque si su familia se enteraba lo obligarían a dejarlo todo y volver a ser uno más en la fila de obreros agotados con sueños rotos. Pero él no estaba dispuesto a rendirse, porque cada segundo frente al micrófono era un escalón hacia un futuro que solo él podía ver su voz. Al principio, temblorosa, fue ganando fuerza, seguridad, identidad. Y entonces vino el turno más temido, el de la medianoche del domingo, cuando nadie escucha, cuando la ciudad duerme, cuando el silencio pesa más que las palabras. Pero para Juan Carlos era el paraíso. Su voz llenaba ese vacío, y poco a poco una audiencia pequeña comenzó a crecer, gente solitaria, taxistas nocturnos, enfermeros, panaderos. Lo escuchaban, lo buscaban, lo reconocían como una voz amiga en la oscuridad, y esa conexión humana fue más valiosa que cualquier salario, hasta que un año después, alguien por fin se dio cuenta, y le ofrecieron un empleo en el departamento de promociones. Era su primer pago oficial, y aunque el cheque era modesto, él lo sostuvo como si fuera un trofeo, como si fuera un título universitario, porque no era solo dinero, era prueba de que su sacrificio no había sido en vano. Con ese dinero compró un coche viejo, oxidado, ruidoso, pero con 4 ruedas y un motor que lo llevaría más lejos de lo que cualquiera en su infancia hubiera imaginado. Aprendió a manejar y conquistó su independencia. Pero lo más importante ocurrió en una conversación casual, cuando alguien le preguntó cómo era la radio en su pueblo natal. Y ahí ocurrió la chispa. Recordó a don Rubén, el anunciador local, un hombre excéntrico que con un altavoz en su bicicleta recorría las calles gritando noticias, avisos, cumpleaños, todo con un tono único que se grababa en la memoria de todos. Don Rubén no tenía estudios, ni equipos, ni cabina. Su estudio era la calle. Su audiencia era el pueblo, y su micrófono era el alma de la comunidad. Eso fue lo que inspiró a Juan Carlos a crear un personaje que captara ese espíritu simple, fuerte, directo y cercano. Así nació el concepto de Don Cheto, un viejo del rancho con voz potente, con bigote blanco, con sombrero de palma, y una sabiduría campesina que conectaba de inmediato con el público mexicano en Estados Unidos, porque representaba al tío, al abuelo, al padre, que dejaron atrás al cruzar la frontera. Juan Carlos se metió tanto en el personaje que lo convirtió en una leyenda urbana, en un símbolo de la cultura popular, en una voz que podía dar la hora, contar chismes, analizar política y hacer reír con la misma naturalidad. El fenómeno creció sin parar. Su programa matutino rompió récords, su estilo rompía esquemas, y su conexión con la comunidad era tan profunda que comenzó a ser invitado a eventos políticos, campañas sociales y conciertos. Pero lo más impactante no fue el éxito, fue la verdad detrás de todo, que ese personaje nacido del hambre, de la nostalgia, del dolor, era la voz de millones que nunca tuvieron voz. Juan Carlos Razo se transformó en Don Cheto, pero nunca olvidó al niño que recolectaba fresas, al adolescente que dormía en el suelo, al inmigrante que cruzó el desierto con una sola meta: hablar por
la radio dar la hora y decirle a su gente, aquí estamos, no estamos solos. Esta es la historia de un hombre que desde el margen, desde la nada, construyó un imperio con su voz. Suscríbete al canal para conocer más historias como esta, donde la verdadera riqueza no está en los billetes, sino en la valentía de seguir soñando cuando todo parece perdido.